también aquí y ahora es profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena, que es Alejandro Pérez Pastor, y además es el director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Cartagena, y aparte es también profesor del máster este que se está compartiendo durante este curso. ¿La has puesto aquí? Este no es tuyo, ¿no? Pero quitamos directamente. Pues entonces, sí. Ahí. ¿Te importa? No, esto es para... Ah, bueno, no tener que utilizarlo. No sé si quieres... Bueno, que necesito, pero no utilizo. Sí, pero utiliza el manual. Sí, es exactamente de aquí. ¿Vale? ¿Lo leo por esto? Sí. No. Ah, bueno, ese será el de origen. Vale. Bueno, pues el profesor Pérez Pastor tuvo una larga temporada también trabajando, bueno, y sigue trabajando en colaboración con el CSIC, en este caso con el Centro de Edatología y Biología Aplicada del Segura. Ha trabajado en temas sobre el riego, sobre la agronomía del riego. Entonces, bueno, pues la charla que va a dar es sobre el uso de dendrómetros para el control del riego. La dendrometría es otro tipo de sensores que se utilizan en el riego, en este caso es un sensor de planta, y bueno, pues las últimas investigaciones, entre ellas las del profesor Pérez Pastor, pues llegan a algunas conclusiones potentes sobre la utilización de determinados parámetros para el control del riego, sobre todo en especies leñosas. Él está especializado en especies leñosas. Y bueno, pues sin más dilación lo dejo por su. Gracias. Buenos días. A mí me han dicho que hable sobre programación de riego en base a dendrometría, en base a indicadores del estado hídrico de la planta. Bueno, vosotros sabéis que evidentemente aquí tenemos una carencia de agua bastante fuerte y evidentemente tenemos que convivir con esa carencia de agua. Esa carencia de agua evidentemente pues se suscribe porque llueve un poquito. En la respiración pues evidentemente que cuadriplica o quintuplica prácticamente lo que llueve, 200 milímetros por 1200 milímetros de evapotranspiración. Evidentemente eso hay que combatirlo de alguna forma. También es verdad que decimos, hombre, ¿por qué tenemos que combatirlo? ¿Por qué tenemos que producir? Porque aquí evidentemente ya sabéis que en el sureste español pues prácticamente se exporta el 80% de la exportación nacional procede de productos de aquí. Evidentemente la industria agroalimentaria murciana y española pues evidentemente es la industria prácticamente de Europa. Entonces evidentemente pues tenemos que agudizar el ingenio de cara a programar el riego en base a indicadores. Es decir, no podemos estimar el riego, seguir estimando el riego, porque en definitiva cualquier metodología FAO en definitiva es estimar coeficientes evidentemente pues cada vez estimar modelos por supuesto mejores, pero en definitiva seguimos estimando cantidades de agua. Entonces vamos a dar un paso más para agudizar nuestro ingenio y lo que hacemos es que sea la propia planta la que nos indique cuánta agua tenemos que aplicar y en qué momento. En definitiva eso es lo que estamos haciendo pues, con una serie de grupos de investigación a nivel nacional y a nivel mundial. De utilizar indicadores del estado hídrico de la planta, dígase en continuo o dígase discontinuo. Cuando digo continuo me refiero a medidas que se van almacenando en un catalogue, en un almacenador de datos, y a partir de ahí se crea un algoritmo y que se implementa en el programador de riego y se programa automáticamente el riego. Pero para llegar a eso, que nos falta mucho y se está haciendo ya, tenemos que conocer el cultivo. Tenemos que saber si ese cultivo podemos aplicar un riego deficitario controlado, se denomina así. Riego deficitario controlado en definitiva es aplicar menos cantidad de agua de la que necesita la planta en cada momento fenológico, en esa mesa. Yo voy a mostrar una serie de ensayos de mandarino, almendro y nectarino, en los cuales hemos incluso hasta programado el riego en base a dendrometría, pero previamente hemos tenido que conocer el cultivo, conocer en definitiva qué periodos críticos tiene ese cultivo para implementar en esos periodos
pues, un déficit lo más mínimo posible. Que ya sabéis que un déficit hídrico en un periodo crítico al final va a afectar a la producción final, lo sabéis, evidentemente. Pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay cultivos, por ejemplo los cítricos, que en la bibliografía dice que la fase 2, donde hay un crecimiento exponencial del fruto, es crítica. Bueno, pues nos hemos sorprendido de que no es tan crítica como se dice, que prácticamente podemos aplicar un déficit bastante severo durante la fase 2, ese crecimiento que coincide plenamente con el verano, que es donde se debe de ahorrar agua. Con lo cual es uno de los ensayos, bueno, creo que es el que vamos a ver. Bueno, el grupo de investigación nuestro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Cartagena es una agua planta y trabajamos en estrategias de riego deficitario. También utilizamos ensayos con agua salina, que en definitiva este ensayo de mandarino pues mezclamos riego deficitario, programación de riego en base a dendrometría y agua salina, con lo cual vais a ver los efectos al final de un uso combinado de riego deficitario y agua salina. Y también, por supuesto, la programación precisa, ajustar la programación de riego en base a esos indicadores que anteriormente he dicho. Bueno, este primer ensayo tuvo lugar en el campo de Cartagena, en Mandarino Fortune. Mandarino Fortune, de 14 años de edad. Aquí tenéis pues, la variedad de la Fortune, el patrón Cleopatra. Y esto, en definitiva, pues, fue un ensayo de 3 años. El primer año, pues evidentemente pues, aplicamos un poquito, nos basamos en lo que el agricultor estaba haciendo, lógicamente. Primero que hay que observar lo que hace la empresa productora y luego intentar ajustar lo que aplica la empresa productora. Eso es fundamental. Porque evidentemente ellos tienen la experiencia previa de ese mismo cultivo, ese mismo suelo, y conocen mucho mejor el cultivo que nosotros. Porque evidentemente un cultivo que crece en un lugar, aunque sea la misma variedad, el mismo patrón, difiere de otro lugar. ¿Vale? Puede diferir. El primer año nos encontramos con que aplicamos un riego deficitario controlado justamente en la fase 1 de crecimiento del fruto y parte de la fase 2, pero nos encontramos que con los dendrómetros vimos que se producía, pues fijaros que en la fase 2 de crecimiento del fruto coincidían un crecimiento exponencial del fruto y un crecimiento también exponencial del tronco. Pero casualmente nos encontramos que este crecimiento del tronco se ralentizaba, disminuía en el mes de septiembre. Ya sabéis que una de las bases por las cuales se basa el riego deficitario controlado, ¿qué es? Que pretendemos reducir el crecimiento vegetativo, ¿verdad? Eso es la principal base. ¿Por qué? No podemos aplicar agua y nutrientes en el mismo momento que el crecimiento vegetativo crece. ¿Por qué? Pues estamos fomentando ¿qué? El crecimiento vegetativo. Lo que tenemos que intentar es reducir agua cuando el crecimiento vegetativo es fuerte. E intentar, evidentemente, aplicar el 100% o lo que podamos, según la capacidad del suelo de retención de agua, cuando el fruto crece solo. Eso es fundamental. Esa es la aplicación. El primer mandamiento del riego deficitario controlado, que no se lo digo yo, lo dijo Chalmers en su día cuando lo crearon, se descubrieron el riego deficitario en Australia. ¿Vale? En definitiva, pues al darnos cuenta de este tema, pues apostamos los 2 siguientes años en utilizar esa información derivada de los dendrómetros. Que evidentemente los dendrómetros lo que nos sirven ¿qué es? A dar a conocer información del cultivo. ¿Qué sucede con los agricultores, con los productores? Que no tienen esa información. Y esta es una de las ventajas que tenemos de la dendrometría, que continuamente tenemos en tiempo real esa información fenológica del cultivo, que evidentemente hasta ahora, o hasta hace poco tiempo, no tenía nadie. Entonces, no es que seamos más listos que nadie, sino simplemente es que disponemos de información, que evidentemente nuestra obligación es suministrársela al productor. Y así lo estamos haciendo, no solamente yo, sino varias empresas, varios grupos de investigación. Pues nos pusimos manos a la obra y fijaros que en el siguiente segundo año y en el tercero, pues aplicamos un déficit hídrico bastante severo del 50% con respecto al control, que se regó al 100% durante el primer año. Ahora diré qué pasó el segundo y tercer año. Se regó al 50% del control hasta, fijaros, hasta septiembre, con lo cual prácticamente 3/4 partes del crecimiento 2, fase 2, del crecimiento del fruto, que es crítica,
¿Crítica qué significa? Que evidentemente va a afectarse a la producción, al crecimiento del fruto. Como ya veremos. Pues nos atrevimos a aplicar un déficit bastante severo. Y aplicamos un 100% justamente al final de la fase 2. ¿Vale? La fase 3 ya sabéis que al no tener una demanda climática muy fuerte, pues no es tan crítica, ¿verdad?, como la fase 2. La fase 3 incluso hay grupos de investigación que aplican un 0% de ETC para favorecer también la calidad interior del fruto. Lo que pasa es que, fijaros que sigue habiendo cierto crecimiento del fruto, por lo cual, cuidado con el 0%, porque no siempre llueve en invierno. Y esta es una variedad muy tardía, es hasta marzo. Por lo cual, señores, tenemos que también nutrir al cultivo. No podemos aplicar un 0%. ¿Vale? Bien. Pues así lo hicimos. El segundo y tercer año, pues fuimos muy valientes. Por supuesto, la empresa lo sabía, que fuimos valientes porque así vamos a ahorrar mucha agua. Y aplicamos esto. Fijaros que, como aplicamos un déficit muy, muy severo, pero evidentemente, ¿por qué? Porque conocimos la respuesta de la planta. Bien, también aplicamos, fuimos también muy valientes, aplicamos a un menor número de árboles, por supuesto, no menos de 30 árboles. Aplicamos un déficit hídrico al 50% del RDC1. Es decir, fuimos a ver, más que un control bien regado, un control mal regado. Eso es muy necesario, es tal vez más importante que un control bien regado. ¿Por qué? Porque tener siempre el máximo nivel, el mínimo nivel es lo que toca. Pues señores, ¿dónde no debo de sobrepasar? ¿Cuál es mi valor umbral? El de abajo. Evidentemente no debo de llegar a él si hay un efecto negativo en la producción, como así fue. El finca, tratamiento finca, que es otro tratamiento de riego, había 4 tratamientos de riego, pues fijaros que evidentemente, fijaros el primer año, pues el agricultor sí que sabía que podíamos aplicar cierto déficit en la fase 2, pero no sabía ni cuánto tiempo podía llevarlo a cabo, ni cuándo terminarlo, evidentemente, ni qué intensidad aplicar. Él lo que ella hacía la empresa es aplicar un 50% de la ETC, y luego fijaros cómo a mitad, más o menos en el mes de agosto, pues aplicaba un 200% de la ETC. Con lo cual, evidentemente, así se reflejaba luego en la afectación de alternaria del mandarino Fortune. La mandarina Fortune, que está en recesión, no sé, pero hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, tenía un mercado exterior muy fuerte, pues tiene el problema de una piel muy fina, que evidentemente si regamos mucha cantidad, lo que se hace es la turgencia del fruto es tan fuerte, porque es muy dura la mandarina, y muy pequeñita, muy fina la piel, con lo cual se agrieta, se microagrieta, y deja pasar los micelios de los hongos alternarios. Con lo cual, uno de los datos importantes que vimos en el tratamiento finca fue que esta 190%, 200% de la ATC, bueno, el tercer año ya fue disminuyendo. Fijaros cómo ya fue adaptando un poco a lo que hacíamos nosotros. Pues evidentemente lo que hacía es que pues, tenía un 17 o 20% de fruto afectado por alternaria. Y esa alternaria evidentemente pues, no se podía vender. Lo que sucedía es que los tratamientos fitosanitarios también se redujeron en los tratamientos deficitarios. Ellos cada 15 días aplicaban un tratamiento fitosanitario con cobre para luchar contra los hongos. Eso es obvio. Es un producto de alto valor añadido, pero señores, si cada 15 días tiene que pasar la máquina a hacer tratamientos, perdemos agua, nutrientes, encima tratamientos fitosanitarios que no son baratos, mano de obra, señores, no estamos haciendo las cosas bien. ¿Vale? Entonces, evidentemente, con esa información, el productor dijo, perfecto, vamos a adaptarlo a vosotros. Bueno, una cosa que no os he dicho es este 130% en el segundo y tercer año. Nos encontramos con un gravísimo problema en el segundo y tercer año, típico del campo de Cartagena en el año 2006-2007. No tuvimos agua de trasvase. Nos cerraron el grifo, ¿y qué pasó? Que tuvimos que acceder únicamente a riego por agua de pozo. El agua de pozo tenía 5 decisiones metros, 4,8, 4,9, hacía variable. Con lo cual tuvimos que regar durante 2 años, con riego de 4,23 hasta 5 llegó a tener. Con lo cual, evidentemente, mezclar riego deficitario con agua salina es un suicidio. Pero bueno, la experiencia fue bastante buena, como ya veréis. Pues la experiencia fue tal
que fijaros cómo la aplicación de agua al control fue de 6.500 metros cúbicos hectárea el primer año y se llegó hasta los 8.200 el segundo y tercer año, debido a esa aplicación del 130%. En finca se regaba más que el control el primer año. El segundo año se regó un 32% menos y el tercer año un 48% menos, por lo cual se iba adaptando un poco a lo que hacíamos nosotros en el tratamiento de riego deficitario controlado. Bien, pero también es verdad que vimos al final que el agricultor, porque evidentemente la experiencia cuenta también, al final sucedió una cosa interesante, que ya lo digo. Bien, aquí tenemos una evolución de la climatología y de la salinidad del agua de riego el primer año. Fijaros cómo predominaban los valores de 1,3, 1,8, 2, como mucho. Hubo un pico de 4, pero normalmente no hubo problemas de salinidad, porque disponíamos de agua de trasvase. En el segundo y tercer año prácticamente la media fue la que veis ahí, en torno a 4,5 de fisionamiento, con lo cual era complicado. Aquí tenemos la evapotranspiración, la lluvia en barras rojas, y aquí tenemos el diámetro del fruto, que es una típica sigmoide, con la primera fase, segunda fase y tercera fase de crecimiento del fruto en el tratamiento control, bien regado. En la parte de arriba tenemos el potencial de tallo mediodía, que es un indicador discontinuo porque hay que ir al campo a medir. Y evidentemente lo que no queremos es ir demasiado al campo porque es un gasto excesivo, evidentemente. Hay que ir al campo, por supuesto, a supervisar, pero no a medir, porque tú mides y evidentemente tienes una medida que tienes que pensar, ¿cómo modifico yo el riego en ese momento? Tienes que ir al laboratorio, procesar datos y entonces ya a posteriori determinas la modificación de riego hacia arriba o hacia abajo. Por la densitometría, evidentemente, esos datos ya van directamente procesados al laboratorio y tú puedes tomar la decisión cada día, con lo cual evidentemente es más eficiente. Aunque, ojo, no nos engañemos, el potencial hídrico de tallo es mucho menos variable que la máxima contracción diaria y cualquier otro indicador que nos podamos imaginar. Por eso tenemos que seguir investigando y obtener diferentes indicadores en esa fluctuación tan magnífica que obtenemos del tronco durante su día y noche. Que los hay. Y de hecho tenemos un indicador que es mucho más estable que la máxima contracción diaria típica. Bien. Fijaros una cosa interesante que os quiero decir rápidamente. Este árbol está bien regado, con este árbol. Era una media de 60 árboles. Este tratamiento de riego control estaba bien regado. Fijaros que los datos son en torno a menos 1,2 y demás. Pero fijaros aquí esta bajada en los meses de diciembre-enero. ¿Por qué? Porque un indicador que muestra, que refleja estado hídrico, estrés hídrico en la planta, no me refleja estrés hídrico durante el verano y sí lo hace en diciembre-enero. ¿Por qué? Pues típicamente porque el cítrico en temperaturas muy bajas cierra estomas y simula un estrés hídrico, es decir, no se absorbe agua por las raíces y cierra estomas, con lo cual evidentemente lo que hace es que simula un estrés hídrico severo, porque no megapascales a mediodía, es severo, aunque evidentemente fijaros la cantidad de agua de lluvia y riego que hay en ese momento. ¿Por qué estos dos primeros años hay más estrés hídrico que este? Por la carga productiva, ni más ni menos. El efecto acumulativo de la salinidad evidentemente también afectó al tratamiento control, a pesar de ese 30% de visibilización adicional. ¿Vale? Bien, esta figura es los circulitos en blanco, ese es el tratamiento de RDC1, ¿os acordáis? Que el primer año era poco déficit y luego ya nos atrevimos a aplicar un déficit más severo, por el conocimiento de la contracción del tronco. Fijaros que el primer año, el estrés hídrico, la integral de estrés, fue mucho más pequeña que en el segundo y tercer año. Y fijaros la evolución del fruto. El estrés hídrico aquí sí que disminuyó un poquito el crecimiento del fruto hasta hacerse, después de la rehidratación, restitución de riego a nivel del control, prácticamente incluso hasta se superó el control. Eso es efectivo por el tema del crecimiento compensatorio de los frutos cuando pasan cierto déficit de la fase 1 y 2. Acumulan más materia seca y esa materia seca luego la utilizan para crecer compensatoriamente, crecer más que el control. ¿Qué pasó en el segundo año? En el segundo año
lógicamente el efecto del estrés hídrico mucho mayor aquí que aquí, pues se reflejó en que disminuyó significativamente el diámetro del fruto en ese tratamiento. ¿Pero qué sucedió? Que cuando se restituyó el riego al final de la fase 2 del fruto, mediados de septiembre-octubre, ¿qué sucedió? Que el fruto fue capaz de igualar los diámetros del fruto del control. Como ya veréis, aquí no hubo problemas, ni aquí ni aquí, de reducción de cosecha. Con lo cual, fijaros que con ese estrés hídrico, fuimos capaces, y ojo, y esa salinidad, fuimos capaces de conservar la producción y disminuir el agua aplicada en torno a un 38%. ¿Qué pasó el tercer año? El tercer año, fijaros cómo el estrés hídrico fue visitado un poquito menor que el anterior, porque hubo más agua aquí, con lo cual evidentemente se relajó el estrés hídrico aquí que aquí, a pesar de tener 50% de igual a los 2 años. Pero fijaros que el crecimiento del fruto hasta fue mayor en el deficitario. ¿Por qué? Porque como ya veremos después, el efecto acumulativo del riego del deficitario junto con la salinidad afectó al número de frutos probables. Con lo cual, el RDC1 tuvo menos frutos aquí que el control. Por lo cual, por eso, menos carga productiva, los tamaños de fruto eran mayores. Evidentemente, ojo, no podemos, fijaros que cuando procesamos datos o estudiamos un ensayo, tenemos que valernos de todas las variables posibles. Porque evidentemente esto engañaría a cualquiera. ¿Sí o no? Hay que reflejar y estudiar todo. Bien, ahí lo tenéis. ¿Qué pasó en el riego deficitario al 50% con respecto al RDC1? Pues evidentemente el estrés hídrico fue bestial. Como veis ahí, fue bastante importante. Fijaros que llegamos hasta 2,5 megapascales a mediodía cuando lo hicimos a 2 megapascales en el RDC1. Y fue constante los 2 años. El diámetro del fruto, lógicamente, disminuyó con respecto a los anteriores, pero una vez restituido el riego, no fue capaz de guardar los del RDC1 y control. Con lo cual tenemos ya el valor umbral bajo. ¿Entendéis? Perfecto. ¿Qué pasó en el tercer año? Pues igual. En el segundo año de aplicación y tercero del ensayo, también pasó igual, que no fue capaz de igualar a los del control ni a los del RDC1, a pesar de, como ya veremos, fijaros que la diferencia es mucho menor que aquí, a pesar de tener mucho menos número de frutos por año. El finca se comportó más o menos igual que el RDC1. O sea, el agricultor tendió a igualar un poco, a simular nuestro RDC1. ¿Vale? Bien, este es un ejemplo de lo que sucedió en la fase 2. Para todos los tratamientos de riego, en comparación con la potencial hídrico de tallo, con la evolución, con la dendrometría del tronco de este tratamiento. ¿Vale? Que vemos que para niveles de estrés hídrico de potencial hídrico de tallo a mediodía en torno a menos 1 megapascal, la evolución del tronco pues, manifestaba un crecimiento constante y una contracción diaria del tronco pues estable también. Recordáis que estamos en la fase 2, ¿vale? ¿Qué pasó en la RDC1? Aquí se regaba 50%, ¿os acordáis? El estrés hídrico que alcanzó fue en torno a menos 1,5 megapascales y fijaros cómo sí que, aunque la máxima contracción diaria no fue muy diferente al control, ya sabéis que un árbol estresado tiende a tener una máxima contracción diaria mayor que un árbol bien regado, ¿vale? Pero sí que fijaros cómo el crecimiento diario sí que se había afectado. Con lo cual, ahora también mostraremos la sensibilidad de cada indicador. Eso es otra cosa que tenemos que ver. ¿Qué sucede con los otros tratamientos de riego? El RDC2, regado al 50% de este, es decir, al 25% del control, fijaros con déficit hídricos, con estrés hídricos, estreses hídricos en torno a menos 2,4 megapascales de potencial hídrico de tallo al mediodía. Lógicamente, fijaros que la contracción del tronco sí que fue superior al control que al RDC, y además el crecimiento fue nulo, incluso hasta negativo, disminuyó. ¿Qué pasó en finca? Que se regaba un poquito mejor que el RDC1 y este. Fijaros que con el estrés hídrico en torno a 1,5 megapascales, pues el crecimiento era bastante igual que el control. ¿De acuerdo? Pues este es un efecto, aquí que podemos concluir dos cosas importantes.
¿Cuál es más sensible, la máxima contracción diaria o la tasa de crecimiento diario? Esto es una premisa también que se discute mucho. Porque yo necesito un indicador para programar el riesgo, ¿no? Sí. Pero evidentemente aquí nos damos cuenta que la máxima contracción diaria no ha sido sensible. Ojo, ha sido más insensible que la tasa de crecimiento. Fijaros aquí, 1,5 megapascales no ha sido capaz de incrementar la máxima contracción diaria con respecto al control, pero sí que ha sido el crecimiento diario. Ojo, esto es una cosa importante aplicar en cítricos en la fase 2. Con lo cual, para programar el riesgo en base a la dendrometría, en la fase 2 yo no puedo utilizar la máxima contracción diaria únicamente como indicador de programación de riesgo. Recordáis que estamos primero viendo qué indicador es el más interesante, el más sensible al estrés hídrico, y luego utilizar ese indicador, ¿o no? Claro, no puedo utilizar la máxima contracción diaria porque todo el mundo lo hace. No. Aquí lo podemos comprobar que en el caso de cítricos, ojo, es el más interesante la tasa de crecimiento diario. Bien. Pero evidentemente no nos paramos ahí. Hay que intentar buscar líneas de referencia. Ya sabéis que la máxima contracción diaria tiende a ser mayor para un árbol bien regado cuando la demanda climática es mayor, ¿sí o no? Con lo cual, 200 micras en verano no son iguales que 200 micras en diciembre. ¿Pero qué sucede? Que tenemos que normalizar valores. Normalizar valores se puede hacer de dos formas. Una, se puede intentar obtener líneas de referencia en las cuales se refleje la relación entre la máxima contracción diaria o cualquier otro indicador que pueda tener importancia y un parámetro climático. Temperatura, déficit de presión de vapor por radiación o veto. Aquí, por ejemplo, vemos las evoluciones de un tratamiento de control bien regado para la tasa de crecimiento diaria del tronco, la máxima contracción diaria y el potencial de tallo que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Vemos que, evidentemente, la máxima contracción diaria para un árbol bien regado pues, se ve modificada. Al igual que la tasa de crecimiento diaria, también se ve modificada. Obtuvimos, comparando esos valores comparando esos valores de máxima contracción diaria con los de la temperatura, obtuvimos estas líneas de referencia. Líneas de referencia obtenidas durante 2 años consecutivos con diferentes tipos de temperatura. La media diaria, la máxima en el día y la mediodía. Y la del mediodía solar. Con lo cual, fijaros que líneas que fueron estables prácticamente entre ellas y sobre todo fueron invariables con respecto al año siguiente. Con lo cual, fijaros que hemos obtenido una línea de referencia que no se modifica durante el año y tampoco se modifica interanual. Con lo cual son líneas de referencia que podemos utilizar para normalizar nuestros valores en máxima contracción diaria. Bien, las producciones que obtuvimos en este ensayo fueron, pues más o menos las he ido diciendo. Fijaros, en el RDC1 se obtuvieron producciones, este es el primer año de ensayo que no había tratamiento de riego, el primer año de ensayo cuando el déficit fue severo, eso fue moderado, ligero, fue igual en el RDC1 como en la finca, y en el segundo año, cuando ya nos encontramos con la salinidad del agua de riego, fijaros que tampoco hubo descenso con respecto al control, y sí mostró descenso finca. Fijaros evidentemente la diferencia entre la producción del control sin salinidad y con salinidad, que fue prácticamente 3/4 partes menos, por lo menos. Fijaros evidentemente aquí cuando la acumulación del riego deficitario junto con la salinidad fue ya más severa, la producción sí que fue más pequeña que el control y más pequeña incluso que el finca. ¿Por qué? Pues fijaros que el número de frutos por árbol, la carga productiva, se redujo con respecto al control y también con respecto al finca. ¿Por qué pasó esto? Pues vamos a volver a esto, al cuadro anterior, y fijaros otra vez, volvemos a este 200% de la ETC en invierno. Evidentemente, el lavar sales de forma no regar, evidentemente, durante 8 meses o 4 meses al 200%, eso no es lógico, pero regar 1 mes o 2 meses en diciembre por encima de las necesidades hídricas,
De esta forma lo que hacemos es lixiviar sales. Y ese es el efecto positivo del zinc, lo que os quería decir anteriormente. Bueno, el estado de la planta, de la plantación, antes de la salinidad y después, fue evidente. Si observamos el tratamiento de riego, este es el control, y fijaros el T3, prácticamente, los deficitarios, bueno, obtuvimos el cero de producción. O sea, obtuvimos lo que dice la ecuación de Massey-Hoffman, que el cero de producción estaba en 8 decisiones metros de salinidad del suelo. Con lo cual, bueno, no queríamos hacerlo eso así, no fue el objetivo, pero también pudimos. Otro ensayo en almendro, también estudiamos la respuesta de la dendrometría al estrés hídrico, en la estación experimental Tomás Ferro. También tenemos aquí, durante 3 años, estudiamos la evolución de los indicadores para árboles bien regados, potencial de tallo, máxima contracción diaria y tasa de crecimiento diaria. Fijaros cómo aquí la máxima contracción diaria también se incrementa con la temperatura, como es lógico en cualquier árbol, porque depende de la demanda climática. Pero fijaros que la tasa de crecimiento diaria está dependiente más por la fenología. Fijaros cómo disminuye cuando está ya en la fase 4, donde ya sabéis qué sucede en la fase 4, que se produce ya el crecimiento de la almendra, del grano. Entonces, durante esa fase, que es crítica para el riego del cítara controlado, pues fijaros cómo se produce una disminución de la tasa de crecimiento diaria del tronco. Con lo cual, este indicador para almendro no es válido. ¿Vale? Bien, se obtuvieron esta línea de referencia durante 3 años y fijaros cómo prácticamente fueron constantes durante el mismo año, intraanual y interanuales. Con lo cual, y una cosa interesante que vimos en este cultivo es que fijaros cómo la línea de referencia obtenida hasta el mes de abril, marzo-abril, es estadísticamente igual que la de todo el año. ¿Eso qué significa? Que podemos únicamente obtener los datos de dendrometría hasta el mes de marzo-abril y ya no necesitar más dendrometría. Porque tenemos ya la línea de referencia, fijaros que la pendiente es la misma, prácticamente que en todo el año, con lo cual no es necesario mantener un dendrómetro, que ya es complicado mantenerlo, porque no sé si os han dicho que es muy difícil mantener un dendrómetro, vosotros ya sabéis que hay plagas en el campo que albergan los huevecillos dentro del sensor, con lo cual evidentemente pues hay que intentar luchar hasta con eso. No es un sensor robusto, es difícil de manejar y tiene una variabilidad bastante grande, como he dicho antes. Por lo cual, evidentemente, como también he dicho antes, hay que intentar buscar nuevos indicadores en la fluctuación del diámetro del tronco. Bien. Pues con ese conocimiento y sabiendo la fenología del cultivo y su sensibilidad al déficit hídrico, pues establecimos durante 2 años una programación de riego en base a la dendrometría. Pero en base a la dendrometría normalizada. Normalizada me refiero, basada para, evidentemente, eliminar ese efecto de la máxima demanda y el incremento de una alimentación, un árbol bien regado, pues lo que hicimos es mitigar ese efecto y lo mitigamos relacionando máxima contracción diaria del tratamiento que yo quiero disminuir o incrementar la eficiencia con la máxima contracción diaria de un árbol bien regado, utilizando las líneas de referencia anteriormente determinadas. ¿Vale? Bueno, y las intensidades de señal fueron, pues evidentemente, aproximadamente de 1 a 1,1 en momentos en los cuales el cultivo tenía un periodo no crítico, es decir, se podía aplicar. ¿Podéis hablar con otra para ahí? Sí, perdón. Sí. Bueno, porque me aparece ahí, así me refresca. Ahí. Gracias. Entonces, fijaros que la intensidad de señales, cuanto más alto a 1 es, más estrés queremos implementar al cultivo. Con lo cual, fijaros que las fases no críticas, pues aplicaba en torno a 1,1, que es en definitiva prácticamente bien regado, igual que el control. Y durante la fase 4, evidentemente ahí, pues pudimos aplicar un déficit hídrico bastante severo, porque aunque se esté incrementando el tamaño de la yema, del grano, eso es un periodo no crítico. Evidentemente, por eso en el almendro, el riego de cítara controlado se puede ahorrar hasta un 50% del agua total, porque se puede reducir el agua en verano, cuando la demanda climática es mayor.
Bien, con estos tratamientos de riego se consiguieron, pues aproximadamente, fijaros como la media del control regado al 110% estaba en torno a 6.800 metros cúbicos hectárea, y del riego deficitario tradicional regado con la ETC, es decir, siempre con el 50% de la ETC, los periodos no críticos, pues aproximadamente fue eso, un 50%. El RDD fue regado con un único valor umbral durante todo el año, en torno a un 1,1, como hemos dicho anteriormente, implementando un déficit continuo durante todo el año. Y el RCD fue el que se pudo comparar con el riego deficitario tradicional, y fue en torno a un 57-32% de ahorro con respecto al control, cuya media era 45%. Pues aquí tenemos más o menos las evoluciones de la intensidad de señal real que se obtuvieron para el RDD, riego deficitario continuo, y el riego deficitario controlado con dendrometría. Aquí tenemos solamente un valor umbral durante todo el año. Fijaros que la intensidad de señal, pues evidentemente ya sabéis que hay que modificar el riesgo según la intensidad de señal que tengamos. Si la intensidad de señal se subía por encima del valor umbral, pues lógicamente había que incrementar el riesgo para que esa intensidad bajara, ¿vale? Con lo cual reducíamos el riesgo con respecto al control para que esto subiera otra vez. Pero no es fácil. Esto se programaba en base a la dendrometría cada semana, y el segundo año se incrementó la frecuencia cada 2-3 días. Pero no fue fácil mantener esos valores umbrales constantes, y menos fácil fue mantener los valores umbrales cuando se modificaron con respecto a la fenología del cultivo. Periodos no críticos y periodos críticos. Fijaros cómo tuvimos que incrementar una cantidad impresionante para que esto subiera el nivel hasta 1,1. Evidentemente, lo que es la fenología y las lluvias que ocurrían en ese momento, pues no era fácil controlar esa intensidad señal. Y de hecho, la variación estuvo, sinceramente, para lo público que hay, está muy bien, porque tenemos un 12% de variación y un 16% de variación con respecto al valor umbral prefijado, está bastante bien, pero evidentemente no fue fácil, y hay que reconocer que no fue fácil. Pues, ¿qué sucede? Que vuelvo a decir lo que he dicho antes, hay que intentar buscar un indicador mucho más estable que la máxima concentración. ¿Vale? Fijaros que los ahorros de agua, evidentemente, fueron importantes, sobre todo en el RDC, pero este ahorro de agua produjo una disminución del crecimiento del tronco. Y esa disminución del crecimiento del tronco afectó al número de frutos por árbol. Y al afectar al número de frutos por árbol, lógicamente, ¿qué pasa? Que descienden kilos hectáreas. Por lo cual, evidentemente, no podemos aplicar un riego deficitario tan severo de 1,4 en la fase 4, aunque sea no crítica. Hay que descender ese excesivo. Esta es la respuesta de estos cultivos, de estos tratamientos, fisiología, muy rápido porque me falta todavía un ensayo y creo que ya me he pasado ya, ¿no? Sí, bueno, pero vamos, creo que ¿Qué minutos? Sí, ya me quedan 10 minutos, vale, bien, no hay problema, porque ya digo, como el último ponente que iba a venir, al final no viene, es un poco más. Entonces vamos a ir para preguntas. Sí. Fijaros que el incremento de la sección del tronco, fijaros cómo fue muy pequeña en comparación con el control, incluso hasta con el riego deficitario continuado. Fue muy pequeña. Evidentemente esta reducción del crecimiento vegetativo implicó un menor número de frutos por árbol. Y aquí se ve manifiesto en estos tratamientos de estos soluciones. Otro ensayo fue en nectarinos, en una empresa que es Frutasister, en la cual estamos trabajando ya bastantes años. También utilizamos dendrometría, también temperatura foliar, y todo esto pues a partir de la dendrometría y de la talones. Esta es el plano de la finca. Es una finca enorme de en torno a 600-700 hectáreas, evidentemente, como pasa en cualquier finca, cualquier empresa, con muchos cultivos para diversificar, evidentemente, riesgos. Pero el problema que tenía esta finca y esta empresa es que son dos variedades de nectarinas extratempranas, la primera nectarina que sale de Europa, 15 de abril, 20 de abril, y todo va a parar al mercado exterior, al mercado británico.
necesita que tenga un mínimo de azúcar. Y evidentemente, si sale el 15 de abril, poca azúcar va a tener, ¿verdad? Poca azúcar puede disponer, porque no tiene mucho tiempo en el árbol. Cuanto más tiempo tiene un fruto en el árbol, lógicamente acumula más azúcar. Pues evidentemente esta no. Fijaros que evidentemente lo que nos vino la empresa a decir es que necesitaba pues, mejorar la calidad. No vino a decir que necesitaba optimizar el agua. Vino a decir que necesitaba optimizar la calidad. Porque creo que lo hemos logrado. Evidentemente, fijaros que cuando nosotros reducimos el agua en la post cosecha, porque la post cosecha es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ese agua que se ahorraba, que ya os avanzo que era en torno a 3.000 metros cúbicos hectárea, que creo que es una barbaridad tremenda, la finca no es que se la ahorrase, la finca lo que hacía es que la utilizaba para otro cultivo, como ya veis aquí en la uva de mesa. El problema de la finca es que tenía problemas de calidad, pero también tenía problemas de abastecer con agua, con riego adecuado a la uva, que también evidentemente necesitaba agua y coincidía durante los meses de verano y el otoño. Bien, pues estos son los datos. Bueno, la parcela experimental es enorme. O sea, que cada puntito es un árbol. Bueno, aquí prácticamente empiezas a andar y tardamos en hacer medidas, pues evidentemente bastante tiempo. Estamos un equipo de gente bastante, fijaros la cabezal de arriba, como desde pequeñito, y bueno, en definitiva, pues los resultados que hemos establecido aquí, la verdad es que estamos contentos con ellos porque hemos podido trasladarnos a otros nectarinos del resto de la plantación y de otras zonas de la empresa. Los tratamientos de riego se basaron en un 110-120% del ATC y un tratamiento de riego deficitario en el cual pues, aplicamos, estamos ya en el tercer año, dentro de nada se recolecta ya, bueno, estamos en abril, se recolecta la semana que viene, ya está recolectado ya. Aplicamos un déficit hídrico justamente a partir de junio y durante todo el verano, y este año pasado lo hemos incrementado, hemos empezado el déficit en el mes de mayo. Fijaros que hemos puesto aquí el plan tradicional y con respecto a la demanda, con respecto a la dendrometría, que te enseñar que está en torno a 1,4. Bien, esta es la evolución de los diferentes indicadores de estrés hídrico del árbol, del potencial de tallo mediodía, la máxima contracción diaria y de la tasa de crecimiento diaria. Aquí la tasa de crecimiento diaria, al igual que el almendro, prácticamente es más sensible a la fenología que al estrés hídrico, con lo cual no es un parámetro utilizable para programar el riego. En cambio, la máxima contracción diaria, fijaros cómo también incrementa su valor en los meses de verano, típico. Con lo cual, evidentemente, además también fijaros cómo hay sensibilidad, es decir, es mayor en los tratamientos deficitarios que en los tratamientos de control, que son los azules. Los rojos son el riego deficitario y el finca es los simbolitos amarillos. Y aquí tenemos en la parte de abajo la acumulación del tronco. Fijaros que el tronco del rojo, que es el riego deficitario, siempre se queda por debajo del finca. Y el control es el que más se riega y por ello el que más crece. Bien, bueno, son dos variedades, la Planova y la BioWhite. La Planova es mucho más vigorosa que la BioWhite y los valores de la máxima contracción diaria, al ser más vigorosa, prima más el crecimiento en contra de la máxima contracción diaria. Con lo cual el valor, fijaros que son en torno a 440 para un deficitario, en cambio aquí llega hasta 600 en la BioWhite. Con lo cual ya nos encontramos otra vez el problema. La máxima contracción diaria, además de estar influenciada por la demanda climática, también está influenciada por la carga productiva, por la variedad, es decir, hasta la variedad. Con lo cual, aunque se recolecte en la misma fecha, ya no me vale el carácter de decir el apellido de esta temprana o tardía, no me vale. La misma variedad ya varía la máxima contracción diaria. Con lo cual, vuelvo a deciros que hay que intentar buscar otros indicadores más fiables. Fijaros una cosa interesante, porque la nectarina esta temprana tiene un problema. Los melocotones, evidentemente, es un frutal de hueso, cotones sigmoide, y las fases no críticas, es decir, las fases en las cuales yo puedo aplicar un riego deficitario es la fase 1 y 2, ¿verdad? Y la fase 3, lógicamente, es crítica, no puedo aplicar un riego deficitario. Pero en las fases las variedades estas tempranas, la fase 1 y la fase 2 no las ha visto nadie.
porque es un continuo crecimiento, ¿sí o no? Pues nos hemos dado cuenta que la dendrometría nos sirve, además, como he dicho al principio, Margarino, nos sirve para conocer el cultivo. Y fijaros aquí cómo el dendrómetro puesto en el fruto, fijaros la tasa de crecimiento diaria del tronco del fruto, como ya al empezar ya en la fase 3, fijaros, ¿qué pasa? Que el tronco desciende. Con lo cual, señores, estamos viendo que hay, lógicamente, como es de esperar, hay una competencia por los recursos, las sustancias carbonadas, entre el fruto y el tronco. Con lo cual, eso sabe todo el mundo. Pero fijaros que con los dendrómetros vemos que la tasa de crecimiento diaria, que es lo único que me sirve este indicador para este cultivo, conocer la geología, fijaros cómo desciende cuando empieza a crecer la fase 3. Con lo cual, yo puedo aplicar déficit hídrico hasta este momento. Yo puedo aplicar déficit hídrico. Otra cosa es que